continuamos entonces con este gran programa y con este gran tema, Carlos, que es las neurociencias de la comunicación. Y esto es un tema maravilloso que se ve básico, se ve, pues la idea es que se vea pues alcanzable a todos, pero tiene su complejidad en cada detalle y es maravilloso. Entonces, íbamos explicando cómo la comunicación opera allí en el cerebro y se hace esta conexión entre cerebro y comunicación, ¿cierto? Entonces, investigando ese cerebro que procesa esa información que recibimos, ¿cómo? A través de viendo las imágenes, viendo las palabras, leyendo un libro, ¿cierto? Escuchando una canción, sintiendo algo que nos produce una emoción, etc., ¿cierto? Y veíamos allí cómo a través de los logos, de las palabras, de los programas, el cerebro procesaba un montón de información para generar comportamiento, ¿cierto? Y allí se genera esa interacción y es allí donde nos motiva a los comunicadores la neurociencia y estas conexiones tan maravillosas que se dan desde el cerebro conectado con todo nuestro cuerpo. De esta manera, entonces, hay que recordar que nuestro cerebro, o así de alguna forma lo han subdividido en el nivel de las ciencias básicas y aplicadas, tenemos dos hemisferios, o de alguna manera así se descompone. Quiere decir que pueden existir otros en otras formulaciones teoréticas, pero por sobre todo tenemos un hemisferio derecho donde se sitúa, digamos, toda la parte de la creatividad, la parte del arte, la parte del color, de la belleza, de la estética, etcétera, etcétera, y un hemisferio izquierdo que almacena o allí se, digamos, se balancea todo el asunto de la lógica, todo el asunto matemático, todo el asunto que tiene que ver con esas complejidades. Ese hemisferio derecho controlaría la parte izquierda del cuerpo y viceversa, el hemisferio izquierdo controlaría en la media, porque hay variaciones, es todo el lado derecho humano, el brazo derecho, el pie derecho, etcétera, etcétera. Y sobre ese ejercicio, sobre ese tema de la parte derecha de nuestro cerebro, pues es donde se establecen aquí en el lóbulo lateral, de alguna manera se establecen conexiones, se establecen nuevos niveles de descifrar acertijos y de conectar ciertas cosas o engramas, ¿cierto? A un nivel, digámoslo así, un poco más bioquímico. Esto, como les decíamos, tiene un backing, un atrás de, que también vamos a irles explicando. Pero de todas maneras, ese doble funcionamiento o esa doble función obedece también a unos estreses, porque que estemos acá en este momento biológico del cuerpo humano es un proceso, no ha sido, el cuerpo humano no ha sido congelado único y el mismo desde siempre, sino que ha sufrido una evolución. Y desde la fisiología y desde la neurofisiología nos explican que hay momentos de estrés. Esos estreses son los que obligan a la adaptación. Este cerebro, para llegar a este momento, ha sufrido estrés y se ha adaptado. Eso es lo que también de alguna manera se llama neuroplasticidad y que se une con la neuroeducación, pero ya vamos a hablar de esto también con un grado un poquito más de certeza. Entonces, esa adaptación, ese estrés, se puede convertir en negativo. Sentimos estrés a veces que perturba la actividad mental, perturba la actividad física. Este estrés, digamos, de alguna manera ya no genera un movimiento, ya no genera, digámoslo así, una dialéctica, sino que antes la entorpece. Pero sí tenemos algunos estreses, algunos estiramientos, algunas formas de llevarnos un poquito más allá. Eso ocurre también a nivel biológico y entonces este cerebro se ha ido formando de manera tal que a través de esos estreses busca un equilibrio. La palabra técnica es la homeostasis. Y esa homeostasis, en este momento del ciclo humano, nos gradúa como en esos dos elementos. Un hemisferio derecho que de alguna manera sincretiza la parte creativa y un hemisferio izquierdo que sincretiza la parte lógica, matemática, etcétera, etcétera. Lo que dice Carlos es maravilloso porque entonces en ese proceso comunicacional ustedes saben que hay un receptor, un emisor y no necesariamente tiene que estar dos personas. Miren acá, ese emisor y receptor en la misma persona, viendo una imagen, viendo un contenido. Entonces es como si tuvieras ese contenido, imagen o palabra o música o sensación, ¿cierto? El tacto, el olor, allí es muy importante, son estímulos sensoriales, son información que te llega, entonces sería un emisor
y un receptor sería nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, codificamos esa información que nos envía el ambiente, que nos envía a través de los 5 sentidos, que obviamente algunos autores dicen que son más sentidos, pero abarquemos estos 5 sentidos básicos. Entonces, codificamos esta información que nos llega con lo que ahorita estábamos hablando, con lo que nos identificamos, que vemos en el día a día, la conciencia de lo que vemos día a día, y ingresa a nuestro cerebro en estímulos, ¿cierto? A ese sistema nervioso y procesamos esa información. ¿Y cómo lo procesa ese cerebro? Obviamente súper complejo, con muchas respuestas, pero obviamente vamos a enfocarnos allí en esas emociones y en esas conductas que generan hábitos y comportamientos en nuestra vida. ¿Para qué? Analizamos un poco esa interacción que tenemos con esos mensajes. Cuando nosotros decimos mensajes, es todo lo que ocurre a nuestro alrededor a través de esos 5 sentidos. Pero como acá estamos hablando de comunicación, entonces es la palabra que vemos, la imagen que vemos, los logos, lo que decíamos ahorita, las marcas que vemos. Entonces, esta disciplina de neurocomunicación integra neurociencia, ¿cierto? Psicología es muy importante porque estamos hablando de emociones, de conductas, de creencias y ciencias de la comunicación. Allí es vital este tema porque lo estudiamos para analizar la efectividad de las conexiones interpersonales y aplicarlas, pero ojo, no solamente interpersonales, lo que les decía, también lo que yo veo como ser humano y que puedo codificar y también decodifico en el cerebro y también vuelvo a manifestarme porque lo que yo aprendo también vuelvo a enseñarse, entonces es como una retroalimentación, es como una ley de la corresponsabilidad. Yo veo, me informo, tengo conocimiento, leo, escucho música, palabras, marcas, me identifico, ¿cierto? Las imágenes, etc., los olores. Hago una codificación en mi cerebro y también lo codifico allí con todo lo que tengo, las experiencias, los conocimientos previos, etc. Y también vuelvo a comunicar, lo enuncio a través de la palabra, pero también desde la comunicación no verbal, también desde el comportamiento de mi cuerpo, los gestos. Entonces, miren que es un sistema maravilloso, lo que les decía, emisor, receptor, codifico, decodifico, vuelvo a codificar porque el cerebro está en movimiento, Carlos, y es maravilloso. Y así como recibimos la información, el conocimiento, lo que consumimos, lo que vemos, también lo codificamos, lo decodificamos, lo que les digo, con mis creencias o lo que tengo en mi vida, mis imágenes, mis olores, y también vuelvo a salir con esa comunicación y ahí digo lo que pienso, ahí materializo lo que siento y también podemos transmitir conocimiento como en esta ocasión. Bueno, hilando discurso, dicen que de nuestra parte, nuestro cuerpo habla, por supuesto, y nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestras emociones también generan una narrativa. En el asunto preciso de la comunicación, en las sociedades contemporáneas tenemos fenómenos que ya tienen que ver con lo alucinatorio o grandes empresas de comunicación que concentran formas dirigidas para hacer sentir, para hacer consumir o para de alguna manera orientar la producción. No solamente del discurso, no solamente de lo que pensamos, sino formas de relacionarnos entre nosotros. Esto sería lo político. Allí es ineludible hablar de estas formas de comunicación que o bien facilitan discursos que de alguna manera polarizan, generan conflicto, y también otras potencias, otras formas de ver este asunto comunicacional que generan puente, conexión y lo que llamamos desde una perspectiva muy bella como lazo social. No todo hace lazo social. El mundo del consumo, en vez de generar un lazo, lo rompe. Muchas veces estamos en un descenso pulsional, consumiendo para nosotros lo que hablábamos ahorita del narcisismo, alimentando nuestro propio ego, nuestro propio yo, hasta el estallido, ¿cierto? Nos encontramos gozando, el gozo es diferente del placer. Se dice que nosotros estamos en función del deseo y del placer, pero esto tiene también un anverso y es lo que llaman el goce. ¿Cómo se ilustra en el ejemplo clásico? Aquella persona que
consume y consume licor y que promete al día siguiente no volver a beber, no volver a consumir licor, aunque haya pasado ya mucho tiempo y haya arrasado con su familia, haya arrasado con sus vínculos sociales y sabiendo que el alcohol produce un efecto nocivo en su organismo y en su comunidad, él decide seguir bebiendo, seguir consumiendo alcohol sin romper, digamos, con esa cadena que lo ata a ese descenso mortífero. Eso es lo que se llama gozar. Entonces, a veces decimos, ese individuo está gozando, y ocurre con el cigarrillo, ocurre con los cannabinoides, ocurre con aquellos elementos que tienen que ver con el consumo de estupefacientes. Y eso implica entonces muchas veces atarse al asunto de la pulsión de muerte. Y desde la comunicación lo que promovemos o lo que de alguna manera nos anima a vivir es lo contrario, la pulsión de vida. Cómo generamos puentes, abrimos puertas, generamos lazo y producimos discurso, un discurso que nos vincula con el otro, ¿sí? En esencia, que nos haga vivir una comunicación plena. Esto tiene que ver con la empatía, con lo que decía Lili, que es muy, muy importante el tema de los afectos. Ella ha sido una evocación hermosísima con el tema de la música y con Descartes, que es, digámoslo así, un efecto preciso en el registro humano para que vayamos a lo simbólico y produzcamos una común unión o una unión verdadera, un lazo que sea de alguna manera definitivo para transformar nuestras realidades. Lo que dice Carlos es maravilloso. Miren que nosotros vamos explicando cómo consumimos esas imágenes, esas marcas, ¿cierto? Porque el neuromarketing en comunicación estamos atiborrados de mensajes, estamos atiborrados de marcas. Lo más importante es hacer conciencia, pero les estamos mostrando y contando el mecanismo que tiene el cerebro para recibir esa información, para que veamos la importancia allí de ese recibimiento de esa información y que seamos más conscientes de lo que consumimos, de lo que vemos, qué te roba la mirada, ¿cierto? Entonces, esa conciencia es muy importante, sabiendo que el cerebro recoge esta información inmediatamente, la procesa, ¿cierto? Como suya. Entonces, vamos ahí. Cuando hablamos de neurociencias de la comunicación, también queremos contarles esa conexión neuronal. Casi que somos súper sensibles a todo lo que ocurre alrededor, en el ambiente. Entonces, ejemplo, no estamos trabajando en la oficina y nos sentimos tristes. Preguntémonos por qué nos sentimos tristes, ¿cierto? ¿Por qué sucede allí? Está haciendo más calor, más frío. Resulta que la oficina puede estar muy oscura, la oficina puede ser muy fría. Ejemplo, todos esos ambientes, todas esas formas pueden ser muy sensibles a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso a través de nuestros 5 sentidos, que estamos viendo primero esos sentidos. Entonces, muchas veces decimos, ay, no, eso no pasa nada, es una oficina normal, por ponerles otro ejemplo, pero resulta que ese sistema nervioso ya cogió, ya como una esponjita, ¿cierto? Ya absorbió todas esas sensaciones externas que tenemos. Entonces, en comunicación, miren esta belleza, porque somos creadores de historias y narrativas. Y por qué en el marketing y en la comunicación diaria se aprovechan tanto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro procesa estas historias como experiencia real. Les decíamos en otro momento, en otra intervención acá en Sacudiendo tus cenizas, que el cerebro no, el cerebro inconsciente no diferencia entre verdad y mentira, que el cerebro inconsciente, ¿cierto? No diferencia entre decirle prohibido o no se puede, ese no lo bloquea, ¿cierto? O no diferencia el humor de la seriedad. Él lo recibe como algo real. Entonces, miren allí lo importante, las narrativas o las historias que consumimos diariamente, que nos roban la mirada en un noticiero tal vez, en una novela tal vez, en un libro, en una revista, en la vida, ejemplo, hay una pareja o de amigas hablando de un chisme y yo quiero saber, y es un chisme dramático, un chisme miedoso, y a mí me identifica ese chisme miedoso, dramático, resulta que nuestro cerebro, en esa comunicación que les hemos ido explicando, lo toma como real. Entonces, muy bien
seleccionar lo que consumimos, hasta la historia, hasta la gente que nos cuenta todos los días miedos o chismes o lo que te robe la mirada. Por eso es la importancia de y esa conciencia. Entonces, miren, el cerebro lo toma como una experiencia real y Carlos lo hablaba ahorita, como un lazo social. Entonces, los medios o la publicidad o la comunicación, que ojo, eso es grandioso, pero ya vamos viendo al final de esta intervención nuestra invitación, ¿cierto? Porque lo podemos aprovechar para bien, en positivo, con esperanza. Eso es maravilloso, ¿cierto? Entonces, si contamos una historia, si narramos una historia, ese cerebro lo toma real, así sea en charla, así sea mentira, así sea ficción, ojo con eso. Entonces, las marcas lo aprovechan para generar una conexión más profunda. Entonces, ah, no, eso es una película de ficción, ay, no, eso es una película que no pasa nada, eso no sucede nada, pues nuestro cerebro sí lo está tomando como real. Entonces, miren que nuestras sensaciones, emociones, si es una película de miedo, por ejemplo, el cerebro la toma como real, por ende, todas nuestras conexiones, neurotransmisores, la toman como real. Ya vamos a ver esa química del cerebro. Y ojo, también en esa conexión neuronal es muy importante, como ya lo decíamos, esa comunicación no verbal. En esa comunicación no verbal se estudian los gestos, la postura, la mirada como elementos que transmiten información inconsciente también sobre estados de ánimo, intenciones, emociones, influyendo significativamente en la percepción. Entonces, allí actúan en el cerebro, en las neurociencias de la comunicación, las neuronas espejo, por ponerles un ejemplo. Entonces, si yo veo a todo el mundo serio, yo me pongo seria, porque mis neuronas espejo lo reciben así, pero también va con mi ADN o con mi percepción de la vida. Y eso lo usan mucho las marcas, ya lo vamos a ver más adelante, donde, ejemplo, forman un ritual de que la hamburguesa ya no se come con las manos, sino con cubiertos. Y de esta manera, la gente, por las neuronas espejo, empiezan a comer la hamburguesa con cubiertos. Ejemplo, una marca instauró ese ritual y mis neuronas espejo, ay no, qué pena ya comer la hamburguesa con las manos. En esa marca se le comen con cubiertos. Y por pena o porque me pareció chévere, mis neuronas espejo funcionan y empiezo a comer la hamburguesa con cubiertos porque me lo está diciendo una marca como su ritual. Entonces, miren lo maravilloso que es nuestro cerebro y miren lo maravilloso que es esa comunicación. Bueno, aquí se hace preciso traer a cuento a un gran teórico que se llama Guy Debord. Guy Debord habla de la sociedad del simulacro. Oigan eso tan impresionante. Y es que ya vamos naturalizando ejercicios en la pantalla, en la televisión, en el cable, no sé cómo se le dice también en otras partes de América Latina, de Latinoamérica, pero empiezan a televisar o lo que conocemos como reality shows o las peleas de la WWF, que son de alguna manera unos simulacros que venden como reales y que de alguna manera empaquetan como un escenario real que también ayuda a robar esa mirada. Entonces, para que nos vayamos anclando ya y vayamos acudiendo nuestras cenizas, es importante, importantísimo leer críticamente esta secuencia de imágenes porque eso incide sobre nuestros estados de ánimo. Dos, es imprescindible que tengamos una alfabetización sobre cómo funciona nuestro sistema cerebral o nuestro cerebro, nuestra espina, nuestro sistema biológico, nuestra espina dorsal, porque allí se producen conexiones que hay que cuidar, que son muy delicadas, que son casi que un milagro y que producen una sinapsis. Dicen que de alguna manera, y eso lo recalcábamos en el primer segmento, que es muy difícil rehabilitar o recuperar neuronas, pero sí es posible hacerlo y hay ciertos alimentos como el coco, como elementos que pueden ayudar el ejercicio, etcétera, etcétera, aprender un nuevo idioma que ayudan a generar nuevas conexiones y que nos llevan por ese sendero de la neuroplasticidad, es decir, la educación es importante allí. Entonces, darnos cuenta que elementos como la pedagogía, la educación, nos ayudan a alimentar, a entender nuestros sentimientos, nuestros afectos, que los citaba Liliana, y que podemos a partir de allí generar nuevos lazos, nuevas relaciones con nosotros mismos y con los demás. Entonces, la comunicación, en esencia, digamos que es un punto de partida para poder oxigenar, sacudir esas cenizas de una manera permanente y renovar nuestro sistema nervioso central, renovar nuestras creencias, renovar nuestras maneras de ver, sentir, percibir,
y expresar nuestras opiniones o nuestras certezas. De alguna manera, ponernos en los zapatos del otro y que podamos también con ese ejercicio de las neurociencias entender que somos ese fenómeno complejo, ese fenómeno que de alguna manera sigue transformándose. Es decir, este organismo que aquí vemos nunca ha sido el mismo. Hablamos pues de las teorías de la evolución y nos encarrilamos hacia un organismo diferente que se va condicionando al medio ambiente que vamos experimentando. Es decir, lo que hablamos de los momentos de estrés que van generando homeostasis y adaptación. Me encanta lo que dice Carlos, porque precisamente en esas neurociencias de la comunicación, el inicio es muy biológico, ¿cierto? Obviamente esa interacción del cerebro, lo que vemos, la información que recibimos, la percepción que tenemos del mundo, el medio ambiente, los cinco sentidos, cómo nuestro cerebro recibe toda esa información, todos esos estímulos externos para procesarlos internamente, ¿cierto? Y codificarlos, lo que decíamos ahorita. Y los codifica a través de unas señales, a través de unas engramas, ¿cierto? Unas conexiones cerebrales que son maravillosas y que son lumínicas. Esas conexiones generan una conexión con nuestro cerebro reptiliano, límbico y de las emociones. Ya vamos a ver un poco eso, ¿cierto? Ese cerebro triuno, lo llaman así, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro racional, conocido como neocórtex, es el que procesa un poco ese lenguaje, el que maneja un poco ese tema racional y también emocional, pero con las emociones más complejas. Ese cerebro límbico, que es el más emocional, allí podemos ver cómo esos sentimientos es el centro del control de las emociones, y el cerebro reptiliano, que es el cerebro más animal, más instintivo, ¿cierto? Ese lleva 500 millones allí, esa información en ese reptiliano, y ese cerebro es el que nos hace sentir miedo para la supervivencia, por ponerles un ejemplo, ¿cierto? Entonces es maravilloso ese cerebro porque nos ayuda en las diferentes experiencias de la vida y en esos estímulos que tenemos de lo exterior a lo interior. Miren que es una comunicación, es una conexión y allí lo generamos maravillosamente. Pero miren ahí, empezamos con un tema biológico, ¿cierto? De cómo recibimos esos estímulos externos y cómo los codificamos, pero también vamos viendo allí un tema social, porque somos complejos, somos seres humanos que vamos creando y generando comportamientos y hábitos, ¿cierto? Entonces miren que nosotros, por ponerles un ejemplo, tenemos 5 emociones básicas, que son alegría, tristeza, miedo, escrúpulo, y me falta, a ver, alegría, miedo, escrúpulo, rabia, ira, me faltaba la ira, y tenemos otras emociones más complejas, y esas emociones complejas han sido desarrolladas mucho por el tema social, por lo que vivimos, por el estrés, por el comportamiento, por el día a día, por cómo resolvemos nuestra vida. Entonces, miren qué somos. Ansiedad, tenemos allí aburrimiento, tenemos allí vergüenza, tenemos allí envidia. Entonces esas emociones son más complejas que las fuimos generando socialmente por lo vivido como seres humanos. Entonces miren esa maravillosa conclusión que empezamos a analizar ese cerebro desde lo más biológico, pero también somos tan complejos y a la vez tan maravillosos que vamos creando convenciones sociales que van cambiando esos comportamientos, esas creencias, esos hábitos a nivel biológico. Entonces ahí nos preguntaríamos, Carlos, ¿lo social cambia lo biológico? ¿O nuestros comportamientos externos cambian lo biológico? ¿O nuestras creencias, nuestras percepciones de la vida, del ambiente, cambia nuestra biología? Por supuesto que sí, yo digo que sí, claro que sí. Lo que hemos estudiado diferentes autores y lo que hemos experimentado es que sí, que de acuerdo a nuestras creencias que podemos codificar del exterior, nuestros pensamientos, nuestras palabras, podemos modificar nuestra biología. No es de la noche a la mañana, pero sí es paso a paso, con creencias, con estímulos exteriores que nosotros también podemos generar desde nuestro interior. Entonces, miren lo bello que vamos ahí, como
agrupando en un conocimiento integral que no es solamente biología y ya, como el cerebro es un círculo o un cuadradito y no se sale de ahí. No, resulta que ahorita Carlos estaba explicando algo que vamos para allá, que el cerebro es elástico. Entonces, de acuerdo, las identificaciones también van variando y van transformándose a través de la vida y eso también va transformando nuestro cerebro, por ende nuestra vida, nuestros hábitos, nuestros comportamientos. Quizás los gustos que yo tenía a los 15 años o que Carlos tenía a los 10 años no son los mismos ahora. Hemos cambiado, nos hemos transformado porque hemos habitado otras esferas, porque hemos tenido otros conocimientos y allí es lo maravilloso del cerebro. Podemos hacer transformación y podemos tener nuevas engramas y sinapsis que eso genera estos estímulos en nuestro cerebro. Así, si estás postrada o postrado en este momento, si te sientes congelado, si sientes que tu vida no va para ninguna parte, hay maneras de rediseñar eso, de repensarlo, de rehacerlo y de renacer. Las cenizas que estaban por ahí quemando, o que son la señal más bien, el signo cierto, de que algo se quemó, de que hubo un fuego por ahí, esas cenizas de alguna manera también son el componente de ese nuevo ser humano, de esa nueva mujer, de ese nuevo hombre que está ahí haciéndose a cada latido, a cada segundo y a cada minuto. El tiempo es una experiencia que no es lineal, ya lo han demostrado desde la física teórica, desde la física cuántica. La experiencia del tiempo también es una reconstrucción subjetiva que varía según ciertas capacidades de nuestro cerebro, que es plastilino, es plástico, se modela. Y partiendo de allí, entonces tengamos esa certeza que podemos acudirnos, respirar, transformar, crecer, movernos hacia la dirección correcta. Y allí entonces también está el ejercicio de comunicación porque somos una humanidad muy compleja, muy grande y muy ancha, ¿sí? Y eso implica también un ejercicio lingüístico y de lenguajes, aproximarnos a otras lenguas, a otros lenguajes, significa acudir a otra forma de pensar. El alemán, el inglés, el francés, el mandarín, son invitación a entrar en nuevos universos, en nuevas concepciones y en evitar apagarnos en aquello que nos roba ya no solamente la mirada, sino el habla, porque hemos dicho que es muy importante hacer discurso y generar discurso en nuestras prácticas cotidianas, un discurso que haga lazo, que convoque, que genere unidad, que transforme y que dé esperanza. En ese sentido, entonces, cuando les preguntábamos muy al principio, ¿qué te roba la mirada? Es hacer conciencia sobre esas prácticas cotidianas en nuestras redes sociales, esas prácticas narcisas y narcinísticas que de alguna manera nos desconectan de lo otro y de los otros y que nos impide construir unas solidaridades muy necesarias en el mundo de hoy. Están signadas por un montón de ejercicios mediáticos, sobre todo en los noticieros, en los telediarios, que abruman muchas veces, que muestran homicidios, que son sensacionalistas porque acuden entonces a la descalificación del famoso o a que el famoso hizo esto o aquello y que nos desconectan de nuestras vidas, que son, digámoslo así, un don precioso, una transformación permanente y la capacidad de evocar nuevas dimensiones y nuevas metáforas. Claro que sí, Liliana. Claro que sí, Carlos, y tenemos allí un tema vital que genera también el ver, el que nos roben la mirada, ¿cierto? Y allí invitamos y convocamos a que lo que te robe la mirada sea maravilloso, que te genere bienestar. Y también allí en el cerebro, como neurociencias de la comunicación, existe la química de las emociones, que se refiere a la compleja interacción de neurotransmisores, pero ¿qué es esos neurotransmisores? Y los hemos escuchado mucho que son, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la glutamato, la acetalcolina, la adrenalina o noradrenalina, endorfina, GABA, por ejemplo, o oxitocina. Y miren aquí, por ejemplo, la dopamina genera placer, la serotonina genera humor, el glutamato es para la memoria, la acetilcolina, la atención, la adrenalina alerta, fuga, por ejemplo, la endorfina euforia, la GABA calma y la oxitocina amor. Pero miren, por ejemplo, cuando nosotros nos enojamos, que ya lo hemos hablado a veces acá en Sacudiendo tus cenizas, se genera noradrenalina.
porque la adrenalina no es mala, pero en unas cantidades, digamos, equilibradas, pero cuando nos enojamos generamos noradrenalina y nuestro cerebro quiere tener la razón, por ponerles un ejemplo, y no escucha al otro. Entonces, miren esa comunicación, el otro puede estar calmado y uno enojado con uno mismo, ¿y eso qué hace? Intoxicar el cuerpo y el cerebro. Por ponerle solamente un ejemplo, porque todos estos neurotransmisores tienen un equilibrio. Si nos vamos para un extremo, pues se complica la situación, ¿cierto? Pero miren que estos neurotransmisores, que es química en nuestro cerebro, nosotros también la producimos socialmente y biológicamente en nuestra vida. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, leyendo un libro, comiendo chocolate en medidas considerables, ¿cierto? Una buena nutrición, ¿cómo más, Carlos? Mirando televisión, pero con contenidos de bienestar. Ah, una cosa ahí, Carlos, perdón. Cuando estábamos en la pandemia, recuerden que nos decían, ojo, las noticias en exceso intoxican. ¿Por qué nos daban esa recomendación? Porque estábamos en una casa encerrados y además viendo noticias. Imagínense allí cómo nos envenenábamos el cuerpo. Cuando nos dicen no vean noticias es real. Solamente tomar esa clase de decisiones es desintoxicar el cuerpo, es desintoxicarlos en estas neurotransmisores que a veces nos complican la vida. Entonces vamos cerrando, Carlos, un poco con esta gran invitación. ¿Por qué les contamos todo esto? Lo que genera en el cerebro, cómo codificamos esa comunicación o esos logos o esas imágenes o esas palabras. ¿Para qué? Para que sepan elegir muy bien sus contenidos, para que sepan producirlos también, lo que les decía, una historia dramática, entonces nos acercamos a esa historia. No, no hay necesidad, la podemos obviar si nos lastima nuestro cerebro y hace codificar algo que nos puede intoxicar nuestro cuerpo. Entonces, nosotros siempre somos en clave de esperanza, de bienestar, para que tengamos una mejor salud mental y una comunicación más maravillosa y extraordinaria con nosotros mismos y con los demás. En esta ocasión, desde las neurociencias, desde la neurocomunicación. Y miren que esto lo aplica mucho el mercadeo, la publicidad, la educación, pero nosotros siempre invitamos a que sea de forma positiva. Digamos que no es mala, no son malas las prácticas de las neurociencias, del neuromercadeo, de la neurocomunicación, pero si las usamos bien. Y esa es la gran invitación que les hacemos el día de hoy, en que creemos contenidos de bienestar, en que veamos contenidos de bienestar, si vamos a escuchar historias que sean de éxito de los demás, por poner un ejemplo. Entonces, esa es nuestra gran invitación el día de hoy desde la neurociencia. Y ya para cerrar, les mostramos entonces ese mapa o hablamos de ese mapa neuronal como una gran sábana conectiva que une esas pequeñas neuronas, esos pequeños neurotransmisores y hablábamos de un detrás de ese detrás de y los vamos a dejar picados. Tiene que ver con el grafo del deseo, con ese análisis que se hace del sujeto, de la demanda, del otro, del significante y eso es lo que topológicamente ha construido también el saber desde el psicoanálisis para develar qué hay más allá de esas neuronas o cuál es el detrás de. Entonces los invitamos a que ustedes también se dejen contagiar para que sigan sacudiendo esas cenizas, conociendo un poco más su sistema nervioso, su aparato psíquico y que ese más allá también los lleve a entender cómo salir de esos elementos de pesadez, de congelamiento, de desolación y de angustia y cómo también ayudar a otros y dar la mano. Eso Claro es. que sí, un abrazo, una comunicación mucho mejor para el bienestar de cada uno y de los demás. Muchísimas gracias, un Nos abrazo, que veremos estén bien. pronto. Chao.